Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, donde quiera que me esté viendo. Espero ser de bendición a su vida, a su familia, con las reflexiones bíblicas. La reflexión de hoy está basada en Hechos capítulo 14, versos 19 al 22. Dice así en Hechos capítulo 14, versos 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis amigos, estamos viviendo tiempos difíciles. Nunca ha sido fácil. La vida cristiana nunca ha sido fácil. No fue fácil para Jesús cumplir el mandato la tarea encomendada por el Padre de venir a salvar al mundo, pero tampoco fue fácil para los apóstoles que anduvieron con Jesús. Tenemos testimonio de que cada uno de ellos tuvo que pasar por suplicios, por martirios, pero todos ellos demostraron tener esa fe, esa confianza en las cosas eternas y valoraron más las cosas eternas que las cosas temporales de este mundo. Así que Pablo no fue la excepción. En el tiempo que Pablo le tocó ministrar a los gentiles, dice la Biblia que llegó a estas ciudades que no eran judías, eran de las provincias romanas, pero no obstante había un grupo de judíos que le seguía siempre donde quiera que él andaba, pero no le seguían para apoyarlo, sino para estorbarle. Y cuando llegaron a este lugar llamado Listra, Dios hizo milagro a través de ellos. Y los pobladores de esa ciudad, como eran muy idólatras, creían en muchos dioses, y más bien los dioses que ellos adoraban tenían que ver con la constelación astral. Adoraban a los astros del cielo. Y cuando vieron que Pablo y Bernabé predicaban la palabra y Dios hacía milagros a través de ellos, pensaron que eran dioses y quisieron adorarlos, pero como Pablo y Bernabé rechazaron la adoración que el pueblo les daba, eso fue aprovechado por los judíos religiosos que andaban detrás de ellos, siempre estorbándoles en el ministerio. Y esos judíos religiosos persuadieron a la multitud para que hacerles creer a la multitud que esos hombres no estaban haciendo milagros por poder de Dios, sino por el poder del diablo. En otras palabras, que eran brujos. Y entonces los pobladores, volvieron su cariño que sentían hacia Pablo y Bernabé por los milagros que estaban sucediendo, se volvieron en odio, en rechazo, y apedrearon a Pablo de tal manera que dice la Biblia que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon y lo dejaron ahí tirado pensando que Pablo ya estaba muerto. Pero cuando la multitud se fue de aquel lugar, entonces los discípulos rodearon a Pablo, lo levantaron, según ellos, para enterrar su cuerpo, pero se dieron cuenta que estaba vivo. Y después de que Pablo se recupera, Pablo sigue predicando, sigue haciendo su trabajo, pero lo que me llama la atención es que dice aquí que Pablo dice:
verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué importante. Pablo no se desanima por la tribulación. Pablo no se desanima por las heridas que tiene, la forma en que lo han tratado. Pablo no se desanima por eso. Al contrario, agarra más ánimo para seguir predicando. Porque él ya, en palabras que él mismo había dicho, en otras ocasiones, como en la carta de los Filipenses, él había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto a morir por causa de predicar el Evangelio, pero por una razón importante, porque él valoraba las cosas eternas. Él en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 18, él expresó estas palabras textuales que dicen, porque lo que aquí padecemos no es de compararse con la gloria que nos espera en el reino celestial, en el reino venidero. Entonces es importante que si Pablo resistía, que si Pablo soportaba, que si Pablo estaba dispuesto a morir predicando la palabra de Dios, es porque él tenía esa esperanza en las cosas eternas. ¿Y por qué tenía esperanza en las cosas eternas? Primero, porque lo había oído, y segundo, porque lo había visto, porque la Biblia dice también en 2 de Corintios que él fue llevado al tercer cielo donde vio cosas que ojos no han visto. O sea, Pablo tenía una experiencia importante personal con Dios y con las cosas futuras, con las cosas eternas. Por eso Pablo valoraba tanto las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios, que no le importaba morir, no importaba que fuera de la manera que fuera, porque él tenía esa esperanza en las cosas celestiales. Mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, no sé cuál sea la lucha que usted esté pasando, pero las experiencias escritas que nos dejó el apóstol Pablo nos deben de motivar a soportar las luchas, las pruebas, para no perdernos las cosas eternas. Al fin y al cabo, la vida en esta tierra es temporal. No sabemos cuánto tiempo tenemos para vivir, pero sabemos que las cosas celestiales son eternas y las recompensas que Dios ha prometido no son en esta tierra. Si alguien le dijo que recibiendo a Cristo como Salvador los problemas se le iban a terminar, le mintieron, porque no es eso lo que dice la Biblia. Al contrario, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener dificultades por seguir a Jesús. Pero vale la pena, dijo el apóstol Pablo, porque no es de compararse lo que aquí se padece con la gloria que nos espera. Así que mi amigo, mi amiga, le animo a seguir adelante, a permanecer en la fe. Ciertamente no somos perfectos, ni somos tan fuertes para nunca fallar. Hay momentos en que le fallamos al Señor, pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Le digo esto para que en ese momento difícil en que usted siente que le ha fallado a Dios, que no es digno del favor de Dios, recuerde que el Dios al cual servimos es misericordioso y que lo mejor que podemos hacer es que cuando le hemos fallado, acudir al Señor Jesucristo. Él es el abogado que nos defiende y Él está dispuesto a perdonarnos y darnos fuerzas para seguir adelante. No hay por qué darnos por vencidos. Mientras haya vida, aún hay esperanza, y esa esperanza está en la gracia y la misericordia de Dios. Siga adelante, no se desanime. Cualquiera sea la prueba que usted está pasando, sopórtelo, pero nunca renuncie a su fe, porque las cosas de esta vida son temporales, pero las cosas espirituales son eternas, y nuestra mayor riqueza no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga.